Reciba un cordial saludo. Por medio de este video les vamos a exponer sobre la inspección técnica criminalística en la escena del crimen. Siguiente. Estos son los integrantes. Y hay que comenzar mencionando que la inspección técnica criminalística va a ser un proceso fundamental en la investigación sobre un hecho delictivo, ya que esta va a formar la base sobre la cual se van a realizar las pruebas y las conclusiones que nos van a permitir identificar quién o quiénes fueron los responsables de este suceso y además de esclarecer los hechos. Desde el punto de vista de la medicina legal y forense, este tiene un papel importante, ya que nos va a permitir identificar, analizar y documentar evidencias físicas para resolver los casos. En el Perú, el manejo adecuado de la escena del crimen sigue siendo un desafío complejo, ya que involucra una coordinación eficiente entre diversas entidades, como lo es la Policía Nacional, el Ministerio Público y los peritos forenses. La aplicación de esta actividad no solo depende de los conocimientos de los involucrados, sino también de la correcta documentación y registro de las evidencias. La inspección técnica criminalística abarca un conjunto de conocimientos que incluyen la observación, recolección y análisis tanto de indicios y de evidencias. Estos procesos se van a aplicar de manera meticulosa y ordenada. Y vamos a seguir un protocolo riguroso que nos garantice la integridad de los elementos recolectados y la cadena de custodia que viene a ser de vital importancia para asegurar la validez de estos elementos ante el tribunal. Además, el trabajo interdisciplinario que aplica la medicina forense y otras áreas de la criminalística, por ejemplo, toxicología, balística e incluso la antropología forense, nos sirven para fortalecer la investigación y aumentar la probabilidad de resolver el caso. Este trabajo se fundamenta en la necesidad de querer analizar e informar sobre las etapas y el correcto procedimiento que cubre la inspección técnica criminalística en la escena del crimen, divididos en sí en tres capítulos. El primero habla sobre las generalidades, donde hablamos sobre concepto, metodología, finalidad y principios de la criminalística, además de sobre qué es la escena del crimen. En el capítulo 2 mencionamos la inspección técnica y en el capítulo 3 hablamos sobre las fases de la investigación criminalística en la escena del delito. Siguiente. Con respecto a los objetivos, el objetivo general es realizar un análisis de la inspección técnica criminalística en la escena del crimen, destacando las etapas y procedimientos claves en la recolección y manejo de evidencias. Como objetivos específicos tenemos describir las etapas de la inspección en la escena del crimen, explicar los procedimientos de recolección, embalaje y etiquetado de las evidencias y la importancia de la cadena de custodia, y tercero, destacar las fases de la investigación criminalística, incluyendo aislamiento de la escena, levantamiento de cadáver y remisión de evidencias al laboratorio. Ahora bien, ¿qué es la criminalística? Esta va a ser una ciencia que va a integrar tanto conocimientos técnicos como científicos que se van a aplicar al momento de investigar un delito. Esto lo va a hacer mediante estudios, análisis tanto de los indicios y evidencias para así poder establecer los medios probatorios, cómo sucedió el hecho, en qué circunstancias y quiénes son los responsables o el responsable. Todo esto lo va a realizar mediante el método experimental. Como su nombre lo dice, va a experimentar, va a realizar pruebas sobre los indicios y evidencias para así llegar a la verdad. Siguiente. Esto va a cubrir 7 principios. El principio clave es el principio de uso, el cual nos va a permitir diferenciar qué agente o instrumento se utilizó para cometer el hecho. El principio de producción nos va a decir que este agente siempre va a dejar un rastro de evidencias materiales para así probar que participó en el hecho. El principio de intercambio nos menciona que en el lugar de los hechos siempre va a quedar un intercambio de materiales entre la víctima, el victimario y el lugar de los hechos. Por ejemplo, fluidos, secreciones o algunas manchas. El principio de correspondencia hace referencia a que en el cuerpo de la víctima quedan algunas marcas o rastros impresos de la gente que se usó. El principio de reconstrucción habla de después de recopilar todos estos datos, estas evidencias, se va a reconstruir los hechos de forma ordenada. El principio de probabilidad nos dice que después de reconstruir los hechos, se calcula la probabilidad de que tal agente participó, de que tal acción se llevó a cabo, describiéndolo así de manera baja, mediana o nula. Y el principio de certeza nos dice que una vez finalizada la investigación, se va a valorar de manera cualitativa y cuantitativa, según los indicios que encontramos para así verificar la certeza de estos. Siguiente. Con respecto a la escena del crimen, podemos decir que esta va a ser la fuente de información tanto para el perito como para la pesquisa. Y esta va a ser el lugar, escenario, alrededores incluso donde se ha desarrollado un hecho que puede o no ser delito y que por ende va a meritar una investigación policial. Aquí tenemos dos conceptos que destacar, de indicio y de evidencia. Un indicio es algo más subjetivo, puede ser toda huella, objeto, rastro, signo, señal, que nos va a revelar algo y que se va a producir durante la ejecución de un delito. Mientras que una evidencia es algo más objetivo que ya ha sido analizado por un perito y que se utiliza como argumento científico, ya que va a establecer de manera clara la relación de los hechos. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la inspección técnica policial, que es el conjunto de diligencias inmediatas al conocimiento del acto delictivo, que el personal encargado de la investigación, como como la Policía Nacional del Perú, debe practicar directa y personalmente en el hecho del escenario.
Con respecto a acá encontramos cuando la inspección se efectúa con los peritos de criminalística, que deben hacer es anotar la hora de llegada, el personal que interviene y otros datos apropiados, e ingresar al lugar del delito y anotar el desarrollo de la inspección de la criminalística. Cuando la inspección se efectúa sin los peritos de criminalística, aparte de lo ya expuesto, acá se desarrollará ciertas fases de investigación de la escena del delito. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a la inspección en criminalística, es el conjunto de diligencias de carácter técnico-científico que realizan los peritos de criminalística en la escena del delito. Esto se inicia con la llegada de los peritos a la escena después de que ha sido aislada y protegida por el personal del servicio policial básico, continuamente con la búsqueda y ubicación, además del recojo y traslado de todas las muestras de interés criminalístico. Acá, siguiente diapositiva, por favor. Vamos a encontrar elementos participantes. Con respecto a estos elementos, encontramos eh, el personal, que es el número de personas que intervienen, debe ser menor posible para no alterar la escena del crimen. Con respecto a los equipos, vamos a encontrar máximas que van a ser adecuados para la capital y ciudades importantes, que va a ser un maletín con instrumentos para recoger indicios, un maletín para la búsqueda y revelado de huellas digitales, un maletín adecuado para el recojo de indicios y evidencias físico-químicas como restos minerales, manchas, tierra, polvo, barro, entre otras sustancias, equipos de balística, de grabación, de ingeniería forense, de embalaje, entre otros. Con respecto a los medios, medio que sería adecuado para pequeñas ciudades, encontramos un maletín de búsqueda revelado y recojo de huellas digitales, un equipo de recojo de restos, manchas biológicas como ya sea sangre, esputo, esperma, pelos, entre otros, un maletín a efectuar vaciados en yeso y otros. Y con respecto a los mínimos, vamos a encontrar un equipo de pesquisa que ya sea una interna, una linterna, una lupa, una cinta métrica, un maletín de búsqueda de revelado y recojo de manchas biológicas, un instrumento para la detección y recojo de huellas digitales, una cámara fotográfica. Con respecto a las comunicaciones, vamos a encontrar a los diferentes medios, ya sea teléfono, radios, walkie-talkies, entre otros. Siguiente diapositiva. Continuando con lo que vendría a ser la exposición, pasamos a la parte de las fases de la investigación criminalística en la escena del delito. Entonces, aquí vamos a subrayar y vamos a remarcar dos tipos de procedimientos: el procedimiento técnico-científico y el procedimiento de análisis criminalístico. Ahora, ¿a qué se refiere el procedimiento técnico-científico? Se va a basar en cuatro cosas principalmente. Uno, buscar. Dos, recolectar. Tres, identificar. Y cuatro, trasladar. Buscar pistas y buscar lo que vendría a ser hechos que nos permitan determinar el origen del delito, luego recolectarlas, agruparlas en un grupo determinado de manera que se identifiquen y nos permitan relacionar hechos que nos esclarifiquen la escena del delito, así como trasladarlas para su respectiva investigación. Y es ahí donde forma parte el análisis criminalístico, en el que van a efectuar tres factores de mayor importancia: las pistas y los objetos, el registro cronológico, es decir, el tiempo en el que esas pistas y objetos han sido tomadas, así como también el equipo casuístico que se ha utilizado, como mencionó mi compañero anteriormente: linternas, fotografías, y diferentes tipos de maletines con distintos tipos de elementos que van a ayudarnos a contribuir a la causa del análisis criminalístico, ¿no? Basándonos en el tiempo y en las pistas acompañadas de este equipo casuístico. Siguiente diapositiva. Ahora, hay que tener en cuenta de que existe un personal a cargo de este tipo de procedimientos, ¿no? Se le llama personal de unidades especializadas o comisarías, ¿no? Existe lo que vendría a ser un conocimiento del hecho, por lo que tiene una denuncia por parte de la persona interesada, así como también un aislamiento y protección de la escena de delito. Ello quiere decir de que la escena como tal va a ser protegida por la comisaría y por el personal de unidades especializadas para poder hacer una buena investigación, ¿no? Teniendo en cuenta y guardando y protegiendo la integridad de la persona interesada en la denuncia, así como también las ocurrencias que suceden dentro de ella y por último la comprobación o verificación del hecho en el que suceda. Siguiente diapositiva. Y por último tenemos el campo abierto y el campo cerrado, ¿no? Nos referimos al medio de campo, a la escena del crimen como tal, ¿no? Si es un campo abierto que nos permite identificar cualquier tipo de hecho, cualquier tipo de pista de una manera mucho más centralizada, ¿no? A diferencia de un campo cerrado que nos va a determinar pistas y hechos en un campo mucho más específico. Aquí vienen algunas características importantes para cada uno de ellos. En el campo abierto nos menciona que se colocan barreras utilizando los recursos disponibles, ya que en las acciones principales se asigna personal, y como último identificamos las rutas de entrada y salida, protegiéndolas obviamente con medios disponibles para las señales, mientras que en el campo cerrado se debe asignar personal específico, como les mencionaba, para vigilar los puntos claves de entrada y de salida, así como también cerrar el tránsito, vehicular en las vías de acceso a lugares públicos. Y por último, si el lugar del hecho es un edificio con mucha afluencia de personas, lo que uno debe de hacer es colocar avisos, ¿no? Claro, para poder informar que estamos trabajando en un caso criminalístico y que no se necesita ningún paso de tipo de persona, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, para continuar con la explicación del tema, tenemos al punto de comunicación a las autoridades, que se va a dividir en dos, ¿no?
Inicialmente se debe confirmar y comprobar la ocurrencia del hecho delictivo y de forma simultánea con el aislamiento y la protección de la escena, pues va a ser indispensable realizar una notificación inmediata. Luego procede al segundo paso, que vendría a ser contactarse con las autoridades pertinentes de forma eficaz, lo cual va a concluir en comunicarse directamente con la Dirección de Criminalística, la Dirección de Investigación Criminal, la Dirección Antidrogas e incluso a la Oficina de Criminalística, ¿no? Además, cabe recalcar que es indispensable comunicarse con el Ministerio Público y con la unidad especializada o personal policial responsable de la investigación. Cabe recalcar que la responsabilidad de comunicar el hecho va a recaer sobre el primer agente interviniente que lo va a verificar, sin necesidad pues, de esperar a que lo haga un investigador a cargo. Este procedimiento se debe realizar rápidamente bajo el principio de que el tiempo que pasa es la verdad que huye, de tal manera que se pueda destacar la relevancia de actuar con prontitud para así poder preservar la integridad de las pruebas. Siguiente diapo, por favor. Ya. Vamos a tener acá la explicación de lo que está a cargo de los peritos de criminalística, que va a iniciar con la llegada a la escena del delito, que va a requerir de tres ítems que se van a ir desarrollando poco a poco, ¿no? Tenemos el inicial, que vendría a ser la información del pesquisa o agraviados, que consiste, pues, al llegar al hecho delictivo, el perito criminalística debe recabar datos fundamentales sobre el caso. Esto va a implicar entrevistar a las primeras personas que van a descubrir el incidente. Como por ejemplo el personal policial encargado de resguardar la escena o incluso el pesquisa a cargo de la investigación. Cabe recalcar que la información obtenida debe ser clara, precisa y útil para poder así orientar a las primeras acciones. Seguidamente tenemos a la coordinación con el representante del Ministerio Público, que vendría a ser el fiscal. Es necesario comunicarse con él si es que éste se encuentra presente. Esto nos va a permitir pues, abordar adecuadamente la escena, evitando así la entrada de personas no autorizadas que puedan comprometer con la investigación. Finalmente tenemos el registro cronológico del hecho, pues el perito tiene la responsabilidad de documentar de manera ordenada y cronológica todas las horas y momentos claves del procedimiento. Los mismos que van a ser plasmados en un documento que se debe formular, en el cual debe detallarse la hora de descubrimiento de los hechos, la hora del aviso a la policía, la hora de investigación de protección de la escena, la hora del aviso a la unidad criminalística, la hora de llegada del perito a la escena y la hora de inicio y término de la inspección, ¿no? Siguiente diapo, por favor. Y continuamos con el planeamiento de inspección criminalística, que también va a ser una serie de pasos que se deben ir desarrollando y tener en cuenta con la finalidad de poder obtener una buena pericia. Dentro de ellos tenemos a la determinación de los peritos que ingresan, pues acá el jefe del equipo de los peritos debe decidir quiénes van a participar directamente en la inspección de la escena. Debe definir el orden y el momento de ingreso. Asimismo, debe coordinar con el Ministerio Público y el investigador a cargo con la finalidad de poder evitar así la contaminación de los indicios y no entorpecer el recojo de las evidencias, ¿no? Continuamos con la determinación de las medidas de seguridad, pues cada perito debe adoptar medidas de seguridad de acuerdo al caso que se encuentre. Esto quiere decir que van a utilizar equipos de protección personal con la finalidad de resguardar la integridad física y así poder evitar cualquier tipo de riesgo. Esto es fundamental, ya que en algunas escenas pues hay riesgos biológicos como el VIH, la hepatitis B y la tuberculosis, incluso de otra índole como explosivos o contaminantes. Seguidamente tenemos a la determinación del instrumental a emplearse. Los peritos deben portar los instrumentos y equipos necesarios según el área de su especialidad, con la finalidad de recolectar de manera efectiva los indicios o las evidencias. Continuamos con la determinación de la prioridad de los indicios o evidencias, pues antes de comenzar la inspección en la escena va a ser crucial determinar qué evidencias o indicios deben procesarse primero. La recolección debe hacerse de lo general hacia lo específico, del exterior hacia el interior. Asimismo, el perito procede en su debido momento a enumerarlo, a perennizarlo y finalmente a recogerlo. Va a ser fundamental no mover las evidencias de su posición inicial hasta que se decida lo más adecuado para su manejo y no poder entorpecer la investigación. Y finalmente tenemos a la selección del método de registro a emplearse de acuerdo al lugar del hecho. El equipo debe de elegir un método eficaz para así poder localizar y registrar los indicios o las evidencias según el tipo de escena en el que se encuentren, ya sea un espacio abierto o cerrado. Asimismo, esta planificación va a asegurar una búsqueda exhausta con la finalidad pues, de no dejar ningún lugar sin registrar y realizar un levantamiento meticuloso de cada elemento relevante. Siguiente. Bien, entonces tenemos el ingreso a la escena del delito. Encontramos ciertas reglas generales que, por ejemplo, solamente deben ingresar a la escena del delito el representante del Ministerio Público, el perito de criminalística y el encargado de la investigación policial o pesquisa y el fotógrafo forense. Al ingresar a la escena misma de los hechos deben tomarse las fotografías panorámicas del lugar, sea el edificio, local, entre otras, y también fotografías de acercamiento de la escena como la puerta principal o cualquier otro ingreso que pueda hacer este hecho delictivo, ¿no? Que pueda participar
dentro de la escena del delito. También se deben imprimir tantas fotos como sean necesarias, tanto del interior de la escena como fuera de la escena, y donde aparezcan aquellos indicios o evidencias del hecho delictivo. En el caso de existir indicios o evidencias en la parte posterior, se tendrá que hacer un croquis de la zona y posteriormente se perfeccionará con los datos que se obtengan en la investigación. Tenemos también que debemos observar algunas precauciones. Si se observa que en la escena del delito hay muchas huellas de pisadas, se debe ingresar con los pies protegidos, con tela u otro material similar. Se debe también evitar rozar, tocar o sacudir los objetos que se encuentran en el interior de la escena del delito. Y si la habitación o la escena del delito se encuentra a oscuras, no se debe buscar el interruptor con las manos, porque podemos quizá dañar algunas huellas dactilares digitales que se puedan encontrar. También está prohibido fumar al interior de la escena del delito, y antes de avanzar hacia el interior de la escena, tanto habitación o un campo abierto, se debe hacer una observación general de la zona, debiendo tomar notas de todas las circunstancias y objetos que se detecten tanto de primera intención, y poder escoger el método de ocupación de la escena adecuado a las circunstancias. Con lo que respecta a los métodos de búsqueda y ubicación de indicios o evidencias, tenemos 7 métodos. El primer método es el método de cuadros, que consiste en dividir 2 o más cuadrantes con tiza o crayón para poder realizar el registro del lugar metódicamente cuadro por cuadro, y se le asigna un número o una letra a cada uno de los cuadros, y así se va a disponer de un personal suficiente que se pueda hacer responsable de cada uno de ellos. Este es un método recomendable para los lugares cerrados. El método lineal o peine, donde el personal ingresa en fila a un lugar del registro por uno de los extremos para luego avanzar paralelamente hasta el extremo opuesto. Luego va a girar siempre en fila hacia uno de los lados y dando vuelta de regreso sin dejar un terreno por registrar, ¿no? En el método de reloj o espiral, el personal ingresa hacia la escena del delito haciendo un círculo en el interior círculo del exterior hacia el interior, utilizando 2 o más peritos en línea, uno al costado del otro, encargándose cada uno del sector que le corresponde, ¿no? Y al llegar al centro también pueden regresar en sentido contrario para poder repasar por si se olvidó algún tipo de escena. El método directo, aquí el perito se desplaza indistintamente por la escena sin hacer ninguna figura geométrica, y este caso se utiliza para los que son casos sencillos. Luego el de por zona se va a dividir en 3 zonas de importancia, A, B y C. El A es el foco y el de mayor importancia, el B es la zona adyacente al foco, y el C la de tercer orden de importancia, aunque también puede dividirse de acuerdo a lo que es la infraestructura, como por ejemplo la sala, cocina, baño o dormitorios. Y el método por franjas es un método llamado también doble peine, porque primero se va a peinar de sur a norte y luego de oeste a oeste, y es especial en lo que vendría a ser escenas grandes o campo abierto. Inclusive también se pueden utilizar vehículos como bicicletas, motos o carros. En lo que es el abanico, es un método más práctico y se ingresa por un extremo y se abanica con la vista el piso, las paredes, el techo, y se va avanzando sistemáticamente. En lo que corresponde a la perimetrización de la escena del delito, tenemos que haber una descripción de la escena, indicando las condiciones atmosféricas, un croquis y una planimetría. La fotografía forense, que es importante porque es un complemento de la descripción y del croquis, con vistas tanto de acercamiento y las panorámicas del lugar y de las zonas adyacentes. Tenemos también una filmación y grabación de voces o sonidos, en el caso sea necesario, y otros medios que se encuentren al alcance. En lo que vendría a ser el recojo de los indicios y evidencias, bien, en la escena de un delito se van a encontrar indicios o evidencias físicas que pueden y deben trasladarse al laboratorio de criminalística para poder estudiarlo o analizarlo, lo que se va a denominar muestras para los exámenes criminalísticos. Estas muestras pueden ser papilares, pisadas, pueden ser proyectiles, pueden ser balas, casquillos, restos biológicos o químicos, o también pintura, que tienen que ser trasladados al laboratorio para lo que es el tratamiento. Y el personal policial también debe tener ciertas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, recoger las pisadas o marca de instrumentos con diferentes tipos de instrumentos, como por ejemplo una cinta adhesiva transparente, o la fotografía con luz rasante en el caso de un piso duro, o en el caso de un piso blando también se procederá con lo que es un moldeado de base de yeso y fotografía. Y diferentes tipos de precauciones también que debe tener el personal policial en caso de lo que son huellas papilares, los platos, por ejemplo vasos si se encuentran armas de fuego o armas blancas o manchas también. Y por último, la manipulación innecesaria y la cantidad de personas innecesarias y demás autoridades que ingresan pueden hacer que dañen la escena de delito, a pesar de existir de repente cadenas de custodia. Por eso es importante optar por ciertas medidas de seguridad, en el sentido de marcar o poner una señal al indicio o evidencia de donde solamente la persona que se va a encontrar ahí reconozca, ¿no? Bueno, posterior a ello tenemos lo que es el embalaje y etiquetado de los indicios o evidencias, donde hay 2 puntos principales. El primero es la selección del envase y después el embalaje con el adecuado rotulado y o etiquetado. En lo que es la selección del envase, es un paso fundamental que el perito debe tener herramientas y materiales obligatoriamente necesarios para poder usarlas en esta diversidad de elementos, de acuerdo a las circunstancias que se presenten. Además, agregar que es muy importante preservar y conservar toda esta evidencia o indicio. En lo que es el embalaje adecuado, rotulado y etiquetado, este paso se va a tener importante especificidad en lo que es evidencias pequeñas, en lo que son muestras biológicas, y también empaquetarse en lo que es cajas y posterior cerrado etiquetado, también tener rigurosidad en lo que es el transporte de esta evidencia. En la siguiente diapositiva se va a observar lo que es la cadena de custodia.
Para definirla en sí es un procedimiento que va a ser clave, pues va a garantizar lo que es la muestra íntegra de la evidencia, y esto se va a iniciar desde que se da la constatación del hecho delictivo. Ahí se presentan las primeras fases en lo que es la ubicación de la muestra, el recojo de indicios y o evidencias, lo que es el etiquetado de la muestra, el sellado, el libro de registros de campo, la hoja de petición de análisis, y en la siguiente se muestran las demás, en donde van a presentar el envío de la muestra al laboratorio, la resección y almacenamiento de la muestra, la asignación de la muestra para ser analizada y la remisión de esta, ¿no? En la siguiente diapositiva, a manera breve, se va a definir lo que es el levantamiento de cadáver. Y el levantamiento de cadáver es una diligencia de inspección que tiene como finalidad pues la búsqueda de todo rastro, toda pista, toda señal en torno a lo que es el cadáver. Y pues como se presenta en la diapositiva, ¿quiénes son los que van a participar en este acto? El fiscal, el policía de la nación y el médico legista. Con los objetivos que se presentan en la diapositiva, que son determinar la forma médico-legal de muerte, determinar lo que es el cronotodiagnóstico, identificar el cadáver y homicida según sea el caso y reconstruir el suceso. En lo que son las etapas, 3 etapas principalmente, lo que es el examen de cadáver, el examen del lugar y sus alrededores, y la preservación y búsqueda de huellas y rastros. En lo que es el examen del cadáver, se destacan 2 pasos, que es el examen de ropas y el examen externo del cadáver, en donde se van a mostrar los fenómenos cadavéricos y los signos de muerte. Bien, continuando con lo que es la formulación de documentos, según el marco legal de la investigación criminalística, la formulación de documentos es una etapa esencial que consolida los hallazgos y procedimientos realizados durante la inspección de la escena del crimen. Aquí el perito va a formular actas, notificaciones y los documentos necesarios siguiendo los lineamientos establecidos por la normativa vigente, conforme a las coordinaciones que se ha realizado con el representante del Ministerio Público. Siguiente. Bien, en lo que vendría a ser la remisión de los indicios y o evidencia del laboratorio a cargo de los peritos responsables, va a ser un paso crucial en el proceso de investigación criminalística. Este procedimiento nos va a garantizar que los indicios y o evidencias recolectadas por cada uno de los peritos, según la especialidad que tenga cada uno de estos, lleguen al laboratorio en condiciones óptimas para su análisis, sin comprometer su integridad ni su valor probatorio, hasta la formulación del dictamen pericial que va a corresponder. El perito asignado deberá verificar el indicio o evidencia siguiendo los pasos que ya se habían mencionado anteriormente, ¿no? Como abrir el contenedor, embalaje o recipiente en el que se va a encontrar la muestra, inspeccionar la evidencia para comprobar su integridad, peso, cantidad, volumen y otros aspectos que contenga esta misma, confirmar que el peritaje solicitado sea coherente con la naturaleza de la evidencia recibida y con los análisis realizados en laboratorio. Posteriormente se volverá a cerrar el contenedor, embalaje o recipiente que contenga la evidencia y por último, si lo considera necesario, se podrá realizar un registro fotográfico tanto del contenedor como de las muestras enviadas. Siguiente. Bien, con lo que corresponde a finalización de la inspección criminalística, vamos a tener 2 puntos. El primero va a ser el cierre de la escena en forma temporal, total o indefinida hasta que se disponga lo conveniente. Esto consiste que al finalizar la investigación criminalística, el representante del Ministerio Público, en caso de ser necesario, y en coordinación con el investigador y el perito encargado, podrá determinar que la escena permanezca aislada y protegida para futuras inspecciones, lo que implica restringir el acceso y el tránsito de personas. Alternativamente, también se podrá ordenar el cierre total de la escena, dando por concluida la inspección o mantenerla cerrada de forma indefinida debido a la complejidad del caso, permitiendo su continuación en fechas determinadas por la autoridad competente. Y el otro punto vendría a ser la libre disposición de la escena por parte de los agraviados. Esto va a implicar que las actividades en la escena del crimen o delito por parte de los peritos, investigadores y autoridades han concluido, permitiendo que los afectados puedan retomar sus actividades habituales. Siguiente. Por último, tenemos la formulación del parte de inspección criminalística y o dictámenes periciales. En este punto, el perito va a elaborar un dictamen o informe técnico relacionado con los aspectos específicos del estudio o análisis de una muestra determinada. Para ello, se va a generar los siguientes documentos, cuyos formatos están incluidos en los anexos. El primer punto va a ser el dictamen pericial, que va a ser elaborado por la División de Laboratorio Criminalística y se va a basar en una evaluación objetiva desde la perspectiva criminalística. El otro punto es en la parte de inspección criminalística, que va a estar redactado por los peritos de división de investigación en la escena del delito, con una valoración subjetiva de los hallazgos criminalísticos. Y por último, el informe pericial, que va a ser un documento que contiene la opinión técnica del perito, dirigida al juzgador con el propósito de contribuir al esclarecimiento de una pericia. Siguiente.
Bien, para concluir con estas diapositivas tenemos las conclusiones y como primer punto hemos concluido que la inspección en la escena del crimen se desarrolla en etapas claves que permiten asegurar una evaluación detallada y precisa de los hechos. Los procedimientos de recolección, embalaje y etiquetado de evidencia, junto con la cadena de custodia, son fundamentos para preservar la integridad de la prueba y garantizar su validez en el proceso judicial. Y por último, las fases de la investigación criminalística son esenciales para una adecuada reconstrucción de los hechos y la obtención de pruebas que permitan esclarecer el crimen. Siguiente. Bueno, mostramos nuestras referencias utilizadas para el presente trabajo. Gracias por su atención.